Buen día, audiencia de Management Perú. Soy Daniel Nolopó Alemán, director del portal empresarial Management Perú. En esta oportunidad contamos con la participación de Wilton Tordisco Salas. Él es consultor de innovación y docente universitario. El tema que abordará el día de hoy es el no-code como herramienta estratégica para las empresas. Wilton Torbisco es ingeniero de telecomunicaciones de la UNI, con maestría en ingeniería gerencial por el Politécnico de Milán y especializado en negocios digitales e innovación. Es miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, certificado con el PMP y como facilitador de emprendimiento para la Fundación Watwani. Ejecutivo senior con más de 4 años de experiencia en el sector telco y 5 años en el ecosistema de emprendimiento e innovación. Actualmente gerente general en Corporación Torsa, fundador del emprendimiento social EcoAINI, docente en UPN, UCB, la Universidad San Marcos y CERTUS. Además, facilitador en incubadoras de negocios, la 1551 e Innova 62. Vamos a dar la bienvenida a Wilton Torbisco para que te quede a cargo de su exposición. Wilton, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Management. ¿Cómo estás, Dan? Nuevamente por aquí también. Quiero compartir algunas cosas con ustedes y nada, bienvenidos. Correcto, quedas a cargo, Wilton. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, le doy la bienvenida para este taller importantísimo. Y bueno, ahí ya tuve la presentación, justamente lo hizo la presentación Dan. Lo que quiero es mostrarles el tema del no-code, que es una de las plataformas o un enfoque, en otras palabras, de cómo las empresas, o incluso empresas emergentes o empresas establecidas, puedan utilizar este enfoque para poder justamente llevar a cabo sus estrategias dentro de la empresa. Perfecto, entonces vamos a ir avanzando. Bueno, esto ya me han presentado. Una pequeña agenda rápidamente, lo que vamos a ver a continuación. Básicamente voy a tocar unos 3 puntos. Un contexto rápido de lo que es innovación, cómo estamos en el Perú sobre innovación muy rápidamente. Luego las tendencias tecnológicas. ¿Qué tendencias se vienen para el 2023 y también para los próximos 5 años? No está lejos, no está descabellado, ya se vienen desarrollando esto en otros países. También en el Perú algunos pincelazos sobre ello. Plataformas de no-code actualmente que están en el mercado, cuáles son y sus beneficios empresariales, cómo se pueden apalancar las empresas, como les había comentado, emergentes o establecidas, para brindar de alguna forma diferentes tipos de estrategias dentro de cara al cliente sobre todo. Ahora, con respecto al primer punto sobre innovación, básicamente vamos a ver en qué punto nos encontramos tanto en América Latina, qué país lidera y a nivel mundial, y qué aspectos podríamos considerar nosotros que nos falta todavía. Ahora, con respecto al tema del concepto de innovación, hay que tener en cuenta lo que nos dice el manual de Oslo, en este caso, sobre qué es innovación como tal, que es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado, ya sea un producto, un servicio, o un proceso, o una forma de comercialización. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la innovación no es necesariamente exclusivamente algo nuevo, sino también puede ser algo mejorado. ¿Ok? Muy bien. Bajo este concepto que incluye novedad dentro de lo que realicemos nosotros, también está el tema de que pueda ser adoptado por muchas personas, es decir, que genere valor. Lo que podamos desarrollar nosotros como innovación tiene que generar valor para que sea llamado innovación. Para muchas personas, obviamente. En este caso, el Índice Mundial de Innovación del 2021, del año pasado, que recaba información de 132 países, 132 economías, en las cuales se hacen algunas preguntas para justamente medir, evaluar el grado de innovación en esos países. Y entre muchos de los factores evaluados está el tema de lo que produce la academia, lo que producen las universidades, la relación que existe con las empresas privadas, el ecosistema, tanto, digamos, cuál es el fomento del Estado que hace dentro del ecosistema en cada país,
¿ok? Y el tema de patentes también, ¿no? Cuántas patentes se van realizando por universidades o se van registrando en el mismo país también. Entonces, todos esos tipos de evaluación o factores que se toman en cuenta para saber en qué posición, en qué ranking se encuentra cada país de estos 132 y quién va liderando a nivel mundial y también quién va liderando región por región, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esos criterios, para tener más o menos una perspectiva de en qué situación nos encontramos nosotros, se van haciendo, y el país, de hecho, que lidera la innovación a nivel mundial es Suiza, ¿ok? Está en el top, obviamente del número 1, luego está Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, como pueden ver ahí en las imágenes. Obviamente dentro del top 10 están esos países, incluidos también Países Bajos, Singapur, Dinamarca, hasta Alemania, ¿ok? Y con una puntuación, por ejemplo, de Suiza, que es el número 1, están con 65 sobre 100, que 100 es el máximo. Entonces, dirán en la pregunta del millón en qué parte nosotros nos encontramos dentro de esta lista, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de esta lista, he querido colocar aquí al costado, Perú, si ubican ahí Perú, puesto número 70, dentro de esta gran lista de 132 economías. ¿Ok? Todavía estamos en ese proceso. Yo creo que era evidente eso, pero estamos yendo por buen camino con todas el fomento que realiza, sobre todo el Ministerio de la Producción a través del incentivo que hace con los desembolsos o con la inversión, en este caso con en este caso, la entrega de capital no reembolsable, financiamiento no reembolsable a los emprendedores emergentes y a los que ya están en 1 año, 2 años también, que hacen, se ha retomado en este año, se han desarrollado 2 versiones porque se había paralizado por la pandemia. Entonces se está retomando eso nuevamente. Y a nivel de regiones, aquí se puede visualizar, obviamente, si nos vamos a Sudamérica, que nos interesa más, el que lidera en Sudamérica es Chile, el tema de la innovación. Definitivamente es un aspecto a tener en cuenta. Luego seguido de México, etcétera, ¿no? Uno podría haber pensado de repente Brasil sea, pero no, en lo que es Latinoamérica está Chile. Y bueno, aquí en otras regiones es evidente que resalten los que ya podríamos considerar nosotros que a priori que son los que van resaltando en esas regiones, ¿de acuerdo? Básicamente eso para tener un contexto adecuado de cómo vamos, en qué situación a nivel mundial en este ranking que salió en el año pasado. De hecho, a principios de este año, ¿no? Porque toman en cuenta toda la evaluación de este año y la evaluación de este año 2022 saldrá para inicios del 2023 y así sucesivamente. Entonces, vamos a ir viendo las nuevas tendencias tecnológicas. ¿Qué es lo que nos posibilita la innovación? Obviamente, la adopción de nuevas tecnologías. ¿Ok? Hay una curva bien famosa de Rogers, ¿no? De Everett Rogers, en la cual él grafica la adopción de la innovación o en este caso, utilización de la innovación, si queremos llamarlo así, por parte de las personas, ¿cierto? Y es una suerte de campana de Gauss, muy parecido a la campana de Gauss, pero para eso necesitamos obviamente tecnología, aplicar la tecnología para desarrollar productos o servicios, soluciones innovadoras, o la innovación como tal, no necesariamente es un producto, puede ser un servicio o un proceso, una forma de comercialización también. Entonces, para eso necesitamos el uso de las tecnologías y sobre todo las tecnologías emergentes. Ahora, es muy conocido hoy en día algunas tecnologías que ya se vienen desarrollando, por ahí incluso seguramente han escuchado. Tenemos aquí, yo quería mostrar algunas más resaltantes, como por ejemplo el Digital Twin. El Digital Twin, en este caso, o los gemelos digitales, es la representación de un tipo de procesos, algo que nosotros queramos construir, por ejemplo, pero es digamos, por eso le llaman gemelos digitales, ¿no? Que es la representación digital, la versión digital de algo que queremos construir como tal, para poder hacer diseños a priori y cambios y nos pueden ahorrar un montón de costos antes de poder construirlo, ¿no? Una suerte de modelamiento, si queremos llamarlo, pero en este caso no es un modelamiento, digamos, estático, sino es dinámico, ¿no? Se puede interactuar con esos tipos de soluciones con las cuales podemos nosotros hacer una buena simulación justamente del funcionamiento real de esos dispositivos. ¿Ok? Está el Digital Twin, por ejemplo. Luego el blockchain, que es muy conocidísimo hoy en día. Ya está en boca de todos. De hecho, el blockchain se puede aplicar a diferentes tipos
cadena de bloques, si queremos llamarlo en español, en la cual asegura la confianza, asegura de alguna forma la descentralización de la información y se vuelve mucho más confiable los lazos que existen justamente entre diferentes instituciones. ¿Okay? Entonces se genera justamente esa confiabilidad alta. Y bueno, se conoce más por, o sea, por la trazabilidad, ¿cierto? Estamos hablando de trazabilidad, de seguimiento, está muy ligado al tema de contratos, tema financiero, con el Bitcoin, por ejemplo, es una de las tantas soluciones que aplica el blockchain, de hecho, y no solo el Bitcoin, ¿no? Que es una criptomoneda, en realidad está también el Ethereum, entre otras, que si bien es cierto, se ha generado mucha expectativa sobre ello y está ahí, ¿no? Está todavía en ese proceso de maduración, definitivamente, pero se augura buenas soluciones, sobre todo en el aspecto logístico y contratos, que se pueda utilizar blockchain para poder asegurar la confiabilidad y la trazabilidad de esos acuerdos. ¿Okay? Ahora, luego también está el tema de Internet de las Cosas, Internet de las Cosas o IoT, también que ya se viene hablando de mucho tiempo atrás, en la cual confluyen diferentes tipos de tecnologías, en este caso para poder recolectar la información, ¿no? Porque es recopilar la información, procesar la información y tomar decisiones en base a eso. ¿Ok? Entonces esto se aplica, por ejemplo, o se podría aplicar, de hecho en otros países se aplica mucho para hacer pedidos en línea, porque eso se conecta con la internet y podemos acceder a cualquier funcionalidad de cualquier dispositivo que tenga adaptado a un chip, por ejemplo, y hacer que funcione sin necesidad de que nosotros tengamos que interactuar directamente. Y también recolectar la información de, por ejemplo, hoy en día se utiliza mucho, incluso en el Perú se utiliza mucho la recolección de datos, de información o datos del ambiente para tomar alguna decisión, si es que hay, digamos, un tipo de contaminación, el tipo de humedad de la tierra, las condiciones, en las condiciones agrícolas, por ejemplo, se utiliza mucho esto. Y esto se va hacia una suerte de dashboard en la cual se toma decisiones que podrían ser automatizadas, incluso algunas decisiones, pero esas decisiones obviamente está basada en los resultados que muestra la recolección y el análisis de datos en las cuales se interconectan diferentes tipos de factores o elementos. ¿De acuerdo? Entonces, se habla mucho del Smart City, por ejemplo, Smart Campus. Por ahí hay intenciones de algunas universidades sobre hacer Smart Campus. Smart Cities también se ha hablado mucho de esto. Algunas municipalidades recolectan estas informaciones o pequeños pilotos. Lo bueno sería hacer un Smart City, de hecho, en alguna de las ciudades de manera controlada, ¿no? Una pequeña ciudad donde se pueda hacer la evaluación de este tipo de aspectos. Pero todavía estamos en ese proceso, porque en realidad esto a gran escala en otros países, obviamente se habla, por ejemplo, de los semáforos inteligentes dentro del Smart City, se habla también el tema de los autos autónomos también, ¿de acuerdo? Y dentro de las casas también, ¿no? Digamos, los equipos dentro de casa interconectados para, de alguna forma, recargar o abastecerse o autoabastecerse cuando está faltando algo en casa, por ejemplo, también es una de las aplicaciones importantes. Entonces, Internet de las Cosas, otra de las tecnologías emergentes. Luego tenemos, por ejemplo, tenemos el quantum computing, ¿no? La computación cuántica, la revolución en la informática definitivamente para mejorar el procesamiento, ¿no? Hay un procesamiento en paralelo que se hace con, digamos, a mayor velocidad que la tradicional, ¿no? La tradicional está hecha por ceros y unos y aquí hay una suerte de entrelazado y la capilaridad de estos basado justamente en lo que es mecánica cuántica de la física, que tiene relación mucho con el enfoque atómico y subatómico. Bueno, es todo un tema medio complejo, pero en pocas palabras es aumentar la velocidad de procesamiento. Ya una suerte de que si antes se hacía casi en serie muchas cosas, ahora se puede hacer en paralelo muchas más cosas y en menor tiempo. Entonces esto puede ayudar a poder procesar y resolver algunos y predecir incluso mucho más rápido algunas situaciones. ¿Ok? Hoy en día Estados Unidos ha construido una de estas supercomputadoras, así le llaman supercomputadoras, ya, y me parece, si mal recuerdo, está creo que está en Inglaterra o en Francia está una de estas. IBM construyó ya un ejemplar sobre estas y incluso Francia, el gobierno francés está tratando de poder invertir en crear su propia supercomputadora también para los siguientes años, ¿no? Entonces eso, la supercomputadora de hecho va a ser aplicada a nivel empresarial, no es para uso
personal todavía. De repente en algún futuro sí, ¿no? Como inició la computadora convencional, ¿no? Esos mainframes que fueron para grandes empresas porque eran gigantescas, y hoy en día tenemos pues un celular, ¿no es cierto? Una computadora pequeñísima. Entonces, pero pasan los años para poder tener ello todavía. Pero solo a nivel empresarial se está trabajando en esta supercomputadora, ¿no? Que va a ayudar mucho, según los expertos, en el ámbito de salud a la hora de poder prevenir algún tipo de pandemia, por ejemplo, tranquilamente con el análisis de datos, de gran cantidad de datos en poco tiempo, ¿no? En segundos o microsegundos, de hecho. Ahora está el que está de moda hoy en día, el metaverso, también es uno de los aspectos importantísimos. El metaverso se puede convertir, de hecho, en otro canal de comunicación, de información para las empresas, considerando que esto podría generar un efecto de red. Definitivamente, el efecto de red es aquella que se genera cuando más usuarios están metidos en estas plataformas, pueden de alguna forma generar un valor alto para las marcas, considerando que es un canal importante donde encuentran un segmento de mercado distinto. ¿Ok? Entonces, de hecho, refuerza mucho ese valor. Y también podría generar valor para los usuarios nuevos, porque al haber más marcas dentro de ellas con ciertos tipos de exclusividad, puede de alguna forma generar ese efecto de arrastre, ¿no? De ir sumándose más usuarios a esta plataforma novedosa también. Ok, hay juegos, de hecho hay juegos en 3D que de alguna forma reflejan este tipo de metaverso. En caso de Roblox, por ejemplo, donde se han incorporado diferentes tipos de marcas, ¿no? Como Nike, Adidas, etc. Han colocado incluso empresas grandes de ropa, ¿no? Sus propias comercialización de productos, porque en estos juegos de 3D se compran herramientas, se compran productos, ¿no es cierto? Y eso hace que las marcas estén ahí vendiendo de alguna forma virtualmente sus productos, y sería una nueva forma de incluso de comunicación y de ventas también, ¿por qué no? Eso sería, el metaverso es importante, ¿no? Y claro, alternativamente a eso está el tema de usar estos dispositivos, no necesariamente. O sea, puedes tú tener metaverso en 2D, como el juego de Roblox, como les comentaba, o puedes tener, pues, en una suerte de 3D con realidad aumentada y realidad virtual mezcladas dentro de estos aparatos, los Oculus, por ejemplo, ¿no? También es posible, obviamente, ¿no? Esto ya lo habló incluso Mark Zuckerberg de Facebook, que tiene, incluso cambió su nombre, ¿no? De Facebook a Meta, con esa propia intención, ¿no? Tiene esa visión, ¿no? Está de alguna forma soñando y visionando el fundador de Facebook sobre lo que sería más adelante la forma de interactuar también, ¿no? O de socializar. Ok, ese es un punto importante. De hecho, he querido reservar esas últimas slides de tecnologías, bueno, aparte de esta, para un poquito profundizar sobre algunas estrategias del no-code también. Antes de eso, las nuevas tecnologías con respecto a las tecnologías sostenibles también están aumentando bastante el tema del uso de energías alternativas, ya, por ejemplo, el uso de alternativas de energías de alguna forma renovables, ¿no es cierto? Las renovables, por ejemplo, el uso del viento, el uso del sol para generar de alguna forma la energía, ya lo están usando diferentes tipos de instituciones financieras e instituciones de pesca también por ahí, el uso de paneles solares en sus oficinas para poder reducir ese impacto de huella de carbono, por ejemplo. Luego de esto, los autos también eléctricos o híbridos, que en el Perú ya hay desde el 2015, los autos híbridos sobre todo, algo de 2.000 unidades aproximadamente, o casi 2.000 unidades hasta el momento, de autos eléctricos, bueno, híbridos sobre todo, y los eléctricos puros, algo de 300 me parece, en el Perú, y se estima que está creciendo y se va a duplicar esas cifras para los siguientes años. Ya aparentemente uno dice, de repente cree que todavía no hay, solo hay pilotos, no, en realidad sí ya están circulando autos, sobre todo híbridos, ¿no? Tanto de que usan energía eléctrica, digamos, recargable, así como pila, como una batería, perdón, y en el caso digamos, el combustible convencional, ¿no? Fósil. Okay, pues ambas, híbridas. Pero se estima que poco a poco se va reemplazando esto, incluso a nivel mundial, hasta una cuota de mercado de 30 hasta 36% de acá a unos 20 años aproximadamente a nivel mundial. La cuota de mercado que reemplazaría justamente los autos convencionales. Ok, entonces son alternativas que obviamente va a depender mucho del pensamiento, del mindset del consumidor para que
aumente la demanda definitivamente. Y aparte también los lugares de recarga, definitivamente, ¿no? Una autonomía de 300 kilómetros aproximadamente cada uno de estos autos, pero va a depender, como les digo, mucho el segmento a quien se dirige, ¿no? Obviamente aquí no se está pensando en poder de alguna forma reemplazar al 100% todos los autos, va a depender mucho del segmento a donde se quiere llegar. Como todo producto en realidad, ¿no? La competitividad y los diferentes tipos de alternativas por el diferente tipo de cliente que existe, se estima justamente eso. Pero es una tendencia importante a considerar hoy en día, ¿no? Y incluso, ¿no? El aumento de los motos, ¿no? Las motos eléctricas y todo eso también está justamente en su auge. Ahora, yo quería un poquito reservar estas dos slides sobre tecnologías emergentes, sobre todo el tema de la... Les comenté sobre IoT, perfecto. Me olvidé comentarles sobre el tema de inteligencia artificial, ¿no? O AI o inteligencia artificial. Inteligencia artificial es una de las cosas muy importantes a tener en cuenta y hay que monitorearla porque va a ser una de las más importantes y el que va a tener mayor renombre. De hecho, ya está teniendo este año, pero más en los siguientes años y el siguiente año mucho más todavía, con mayor fuerza que este año, obviamente. ¿Por qué? Porque están saliendo pilotos como este, por ejemplo, OpenAI, la empresa OpenAI o OpenAI. Esta empresa lo que ha fabricado es el chat GPT. Ya si ustedes googlean el chat GPT, así, chat GPT es un piloto importantísimo que en prácticamente una semana ha conseguido 5 millones de usuarios registrados en solo una semana, cosa que le costó pues incluso a Facebook mucho más tiempo, ¿no? En solo una semana o 5 días de tener esa cantidad de 5 millones de usuarios registrados. ¿Y qué hace OpenAI? O sea, ¿qué hace ChatGPT? ¿No? Lo que ha construido. Es un chat soportado por inteligencia artificial que ha sido alimentado por más de 70 o 170 millones de información y parámetros que ha ido aprendiendo, porque la inteligencia artificial va aprendiendo justamente de acuerdo a la interacción que tienen con las personas, ¿no? Con lo que se genera como datos de información o las solicitudes de información, y todo eso es una mezcla para que siga aprendiendo sobre el tema, pero obviamente está cargado de información. Ahora, ¿qué es lo que hace este chat GPT? Lo que hace es darte, por ejemplo, respuestas a lo que tú tienes como dudas o preguntas, o algún tipo de solución que tú quieras tener, una idea y necesitas una tercera opinión o una segunda opinión, y te las puede dar, y con una buena precisión definitivamente, ya una buena precisión definitivamente. Entonces, tú puedes decirle a ChatGPT que te brinde, por ejemplo, que te escriba un poema, así, ¿eh? Que te escriba un poema, no sé, pues de tantas líneas o de tal tema o con tal acento de cualquier idioma, y te va a crear un poema, incluso con rima y todo, o sea, un poema. Te va a escribir y te va a traer un texto importantísimo. ¿Okay? Tú le puedes pedir, escríbame la visión y misión de tal o cual curso. O como este caso que ven aquí que está en inglés, ¿no? Un usuario le pregunta, ¿qué título le puedo poner a tal información? A tal cosa. ¿Ya? Y acá le dice, ¿no? Aquí hay algunos títulos potenciales para tu video acerca de las ventajas de contribuir, dice, al open source, ¿no? O sea, la fuente abierta, en este caso, de lo que él trata de hacer. Por ejemplo, aquí estamos hablando del... lo que quiere es un título con respecto a las ventajas que puede contribuir el open source. ¿Ya? Este tipo de software abierto. Y acá el chat GPT lo que le sugiere son 3 cosas, ¿no? Le dice, puedes colocar los beneficios de contribuir al open source. Como segundo posible título dice, ¿por qué no contribuir al open source proyectos? Y la tercer punto dice, el poder del open source, cómo tus contribuciones pueden hacer la diferencia. ¿Okay? O sea, estas 3 cosas que están aquí abajo, 3 posibles títulos, son lo que sugiere esta inteligencia artificial con respecto a colocarle a la pregunta, a la sugerencia de colocar un título con respecto a un video en la cual se habla sobre las ventajas de contribuir al open source. ¿No? Muchas veces nosotros estamos matando, oye, ¿qué título le pongo a un libro, a tal video, a tal blog, qué sé yo?
y puedes colocarle tú a esa pregunta a la inteligencia artificial y te puede botar sugerencias importantísimas, pero muy precisas, de hecho, y coherentes también. No es como traducir del español al inglés, qué sé yo, y mal traducido, no. O sea, que es información interesante. Entonces, está en boca de todos hoy en día el chat GPT, desarrollado por OpenAI, y hace maravillas, ¿sabes? Porque ustedes buscan información. Pero si entran a la página, ha sido masivamente, de alguna forma, alcanzado esa tecnología. Ya ha accedido muchas personas a esta plataforma o a este enlace o a esta página que de alguna forma se ha saturado y están colocando, te pide un correo para que te den mayores detalles cuando se restaure, debido a la gran demanda. Entonces ya no están dando información, es decir, no está funcionando, pero sí están recibiendo correos para darte unas notificaciones cuando esté disponible nuevamente la plataforma. Okay, como les digo, en solo una semana 5 millones de usuarios se han registrado, es totalmente increíble. Entonces, cualquier duda que tenga, consulta, información, la puedes preguntar y te dan sugerencias, como les digo, incluso poemas, te puede, no sé, pues escribir algo en inglés rápidamente o un consejo de algún tema específico de cualquier área, te va a decir justamente esta plataforma. Es interesante lo que sería, les recomiendo ver los videos que hay muchos sobre esto. Y todos esos videos y la información que encuentren sobre ChatGPT es reciente, muy reciente. Porque esto estamos hablando de este mes, ¿eh? Diciembre, de los 5 millones. ¿eh? Ok, entonces, eso por ejemplo de inteligencia artificial. Y algo muy relacionado a inteligencia artificial también está el tema del RPA, o Robotic Process Automation, que es la automatización robótica de procesos. En este caso, y es uno de los puntos que quería tocar justamente, ya como para poder ir cerrando en estos últimos 15 minutos también, el hecho de automatizar justamente los procesos. ¿Okay? Entonces, hoy en día nosotros no podemos, como empresas, darnos el lujo de poder tener muchos recursos y hay que automatizarlo todo. Y eso nos va a generar reducción de costos, obviamente, y más otros beneficios también adicionales. Pero ¿cómo podemos poner a utilización este RPA, ¿no? La automatización robótica de procesos? Existen diferentes tipos de tecnologías. Como bien saben ustedes, si queremos nosotros hacer, por ejemplo, un aplicativo, una página web, ¿cierto? Necesitamos programación, saber programar, posiblemente ustedes dirán, necesitamos programar, conocimientos de programación, alguien que sea informática, sistemas, qué sé yo. Sin embargo, gracias al RPA, lo que podemos hacer es que cualquier persona, sí, cualquier persona puede desarrollar una página web, un aplicativo o cualquier otro tipo de solución, incluso un chatbot, sin conocimientos de programación. Simplemente jalando, arrastrando bloques y una suerte de diseñando, ¿no? Como construir una suerte de presentación, digamos, ¿no? Unos dibujitos que se pueden hacer en una PPT, por ejemplo, algo parecido. Y a eso justamente se le llama el no-code, ¿no? El no-code es una herramienta para desarrollar, o es un enfoque para poder desarrollar soluciones digitales sin el uso de códigos, sin el uso de programación, sin el uso del lenguaje de programación explícitamente. ¿Okay? Obviamente, ¿no? Y esa es la tendencia, porque hoy ustedes dirán, pero ya no necesitamos programación, entonces los programadores van a estar de lado. No, al contrario. En este caso, los programadores van a estar enfocados ya no en solucionar el problema como tal, sino en generar justamente soluciones, bloques, porque ellos se encargarían de la programación de esos bloques para que hagan funcionar, para que funcionen como quieras, pero ellos venderían esa solución, ese servicio, ¿no? A estas plataformas grandes. Y lo que hacen es eso. Esta plataforma lo que hacen es convocar a estos programadores, desarrolladores, para que desarrollen justamente y hagan las cosas más sencillas, más fáciles para nosotros. ¿Okay? Entonces, de un lado tenemos el código tradicional o la programación tradicional, luego tenemos, si bien es cierto, hay un término llamado low code, que es con bajo código, pero en el caso nosotros apostamos el no code porque es prácticamente casi cero de código, ya, así que tengan en cuenta ese detalle. Hay otras soluciones low code también, ¿no? Con poco código. Ahora, ya un poco yendo al tema de las plataformas no code, ¿qué plataformas existen en el mercado y cuáles serían los beneficios para las empresas? ¿Qué podrían hacer las empresas, ¿no? Para tomar estrategias también? El caso de Babel, por ejemplo, también es una de las plataformas de no code en las cuales puedes crear tú un aplicativo
¿ya? En este caso sin código, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí con Babel pueden ustedes crear, y esto pasa para emprendedores, sobre todo aquellos que están iniciando, lanzando algunos proyectos en los cuales necesitan validar algo, ¿no? Si yo necesito validar, crear un piloto, un prototipo inicial y ver si funciona o no y hacer algunas mejoras en ese transcurso del piloto, entonces obviamente queremos gastar lo menos posible y lo que hacemos, o lo que tendríamos que hacer es utilizar tecnología no-code para ello, definitivamente, ¿no? No podemos pensar y gastar pues $2,000 en un programador, considerando que con low-code podríamos hacerlo incluso con cero soles, ¿no? Ok, va por ese lado. Este es uno de ellos y luego tenemos otros, también les quiero mostrar otros. Obviamente también se puede pagar, ¿no? O sea, quiere decir que es gratuito en cierta parte, limitada, pero la mayor parte puedes pagar también. Pero los pagos bordean pues alrededor de, cuando estábamos hablando, 200 soles, 300 soles, ¿no? Desde 0, 100 soles, 150, 300, 400, ¿no? Dependiendo de lo que se desea hacer. A ver, en Webflow, por ejemplo, es una de las herramientas también muy recomendadas para poder hacer el diseño de páginas web. Uno dirá, pero ya sabemos la página web, ¿no es cierto? Ya saben, existe pues el WordPress, de repente Wix, que también justamente son consideradas low cost o no code también, ¿no? La página Wix, no code, sin embargo son muy limitadas, ¿no? Porque hay pues, plantillas preestablecidas. En el caso de Webflow, nosotros personalizamos al 100% todo y creamos justamente los diseños. O sea, estamos haciendo la personalización más que utilizar plantillas que te ayudan, por ejemplo, en el caso de WordPress, te dan plantillas, Wix también te da plantillas ya establecidas, no tienes que descargar realmente las gratuitas y hay plantillas de paga. Y si quieres personalizar con colores o específicamente algún tipo de estilo, tienes que saber programación y colocar los códigos, ¿no? Programar en HTML definitivamente, pero en este caso no, estamos hablando de no code, por eso, ¿no? Esa es la diferencia con el caso de WordPress o Wix, sobre todo WordPress, que sería una suerte de low cost, ¿no? Bajo código, ¿no? Pero en el caso de cero código, o no code, porque el no code es cero código, es una de estas, es el Webflow, plataforma para construir una página web que nos permita reducir nuestros costos, por ejemplo, operativos, si queremos lanzar un tipo de proyecto. Ahora, tenemos también, bueno, MailChimp es conocidísimo, ¿no? El MailChimp, de hecho, es una herramienta potente, la versión gratuita que acepta hasta 2,000 suscripciones. Y ahora resalto el MailChimp sobre todo porque lo que hacemos aquí es conectar incluso el MailChimp con otras soluciones para que todo sea automatizado. ¿Ya? El gran objetivo del desarrollo del no-code y las estrategias que las empresas deberían seguir es, obviamente, la automatización, ¿no? Porque, como les venía diciendo el RPA, ¿no? La automatización robótica de procesos, ¿no? La automatización, eso es lo que nos va a ayudar a poder optimizar nuestros códigos, ser más eficientes, definitivamente. No, optimizar nuestros recursos, obviamente, operativos, ¿no? Ser más eficientes. Entonces, aquí les he puesto otras. Por ejemplo, en caso de Airtable también, una herramienta importantísima. Airtable, aquí tenemos, en cuanto a, un segundito. Airtable, por ejemplo, fusiona de hecho el tema del Excel. Imagínense el Excel con diferentes, con el Google Drive, por ejemplo, ¿no? Mezclado, o sea, una suerte de colocar dentro del Excel algunas imágenes y automatizarlos todos y separar y los filtros. Es una herramienta muy potente en realidad, ¿sabes? Y yo he utilizado, y les voy a comentar otro tipo de no-code más adelante, que conecta con Airtable, en la cual, porque Airtable tú puedes colocar y hacer tu base de datos de clientes y colocar toda la información de manera, digamos, personalizada y con muchas funcionalidades en cada celda. No es un Excel convencional, no tiene funcionalidades. Las celdas no tienen funcionalidades, ¿no? Hay que estar colocando las funciones y todo eso, pero en este caso ya vienen preestablecidos dentro de algunos parámetros, dentro de estos cuadros o base de datos de Airtable, que tú seleccionas qué estilo debe tener cada celda y automáticamente te sale toda la información de los usuarios y todo esto. Así que el Airtable es una herramienta importante y no necesitas obviamente ser conocedores y dominar mucho. Es muy amigable, muy fácil de usar.
El caso de Zapier también es una de las herramientas no-code que automatizan todo. Te conecta desde que tú chapas, por ejemplo, una publicidad en Facebook y lo que hace justamente es llegarte una suscripción y mandarte un correo automáticamente, ¿no? Y registrarlo esto, por ejemplo, en una base de datos. Ya conecta como más de 150 aplicativos. Zapier es muy potente para conectar diferentes tipos de aplicativos. Por ejemplo, aquí conecta MailChimp con Facebook Ads, incluso pueden conectar con Airtable y con otras soluciones de no-code que todo lo hace automático. No necesitas la interacción con el ser humano para que tengas tu usuario en tu base de datos y que le llegue un correo también con cierto contenido al usuario o al posible nuevo cliente, por ejemplo. Ok, esto de allí. Luego tenemos, a ver, bueno, en el caso de Bravo Vision es para poder hacer aplicativos, ya desarrollar aplicativos aquí. Todas las imágenes de Figma o Adobe XD de alguna forma van hacia un aplicativo, entonces, de alguna forma pasan a ese aplicativo y es una de las formas de poder hacer aplicativos sin código, por ejemplo. Muy parecido es Adalo. Adalo también podemos hacer aplicativos, o sea, una simulación de aplicativos, ¿no es cierto? No es un aplicativo nativo como tal, pero sí te ayuda justamente a desarrollarlo muy real, muy real. En el caso de Adalo también te genera al final un código para que tú escanees como un código QR en la cual tú puedas visualizarlo en tu celular y aparece como si fuera justamente un aplicativo real. ¿Okay? Entonces, es una de las cosas que se puede realizar justamente dentro de esas soluciones. Obviamente funciona como un aplicativo, ¿no? Tampoco no es una simulación de imágenes que avanza, no, sino que sí se conectan con diferentes bloques, o sea, es bastante real al aplicativo convencional que conocemos. En Trankable también tenemos el no-code para poder hacer el desarrollo de aplicativos móviles también. Es otra opción. O sea, acá ya les estoy colocando algunas más conocidas. De hecho, que hay más también, pero son las que más se han desarrollado. Y sobre todo este Lambot. No le quiero dejar al último esto para poder explicarles así muy brevemente. Yo he utilizado Lambot, por ejemplo, bastante. Y Lambot lo que hemos podido hacer, el Lambot es para hacer un chatbot. Y el chatbot incorporarlo dentro del Facebook, también puede ser incorporado dentro del WhatsApp Business y también puede ser incorporado dentro de una página web. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace este chatbot es justamente cómo tú puedes desarrollar. Seguramente ustedes han visto en una página, ¿no? Un chatbot tipo robot, ¿no? Que se va contestando con preguntas y todo esto, que te lleva y te da un montón de opciones, incluso en el WhatsApp, ¿no? Pero muy probablemente esto lo ha desarrollado algún desarrollador al inicio, ¿no? Sin contratar a algún desarrollador lo pueden hacer cualquier tipo de persona porque es muy amigable, muy fácil de hacer, ¿no? Son bloques que se van jalando y se van conectando como una malla, como un diagrama de flujo, digamos, donde debe ir el usuario cuando sale tal o cual alternativa y después dónde te debe de ir conectado, dónde debe ir los resultados de esa interacción, ¿no? Yo he hecho esto, por ejemplo, y de manera automática lo que hace es, tú le envías simplemente el enlace que te sale o en la página web donde lo incrustas y el usuario solito empieza pues a hacer una suerte de self-service, ¿no? O sea, un autoservicio. Selecciona los componentes que deseas, te da la respuesta automática sobre lo que quieres saber, si te pide datos del cliente, se registra el cliente y lo que hace es llevarlo a una base de datos en Excel o puede ser una base de datos en Airtable, por ejemplo, se registra en Airtable automáticamente, incluso puedes enviar un correo automáticamente a él, cuando te deja su correo, enviarle automáticamente con un texto predefinido, con un asunto, con un archivo predefinido también, y incluso puedes comparar y filtrar base de datos automáticamente para saber si ese usuario es cliente nuevo o cliente recurrente y te manda un mensaje personalizado por cada uno de estos. Definitivamente es una de las herramientas muy potentes. Yo hice un piloto, una validación de un producto mínimo viable con Lambot, como un chat, y la experiencia fue muy buena con los usuarios. Les gustó bastante. O sea, hice una suerte de trivias ambientales usando el chatbot de Lambot, lo incrusté en mi página y definitivamente recabé mucha información de los usuarios porque todo es automatizado, ¿no? Una vez que construyes esto,
Tú simplemente ves cómo se van conectando todas las personas y cómo tu base de datos va creándose, va aumentando uno por uno hasta tener una relación grande de usuarios con diferentes tipos de información que le has pedido o que ha interactuado dentro de esta plataforma. ¿No? Es una herramienta potente. En ese piloto recabamos como algo de 300 usuarios en una semana más o menos que interactuaron con el sistema. ¿No? Acá puedes colocar no solo emoticons, sino también puedes cargar videos, música de fondo, etcétera, que puede hacer incluso la experiencia del cliente muy buena. Entonces, y con prácticamente nada de código, ¿no? Me tardó en hacer algo de estos unos 3 días, que sea unos 5 días aproximadamente, pero con todas las pruebas, ¿no? Ahora, y claro, a cambio de que incluso ese tipo de juego te lo puede hacer un programador a un precio alto y te lo puede entregar en 30 días, ¿no? Y tú lo puedes hacer en 5 días o una semana. Ahora, en caso de las plataformas de desarrollo no-code, acá he colocado algunas, ya por ahí cerrando ya, justo acá hacía tiempo, unos 30 minutos. Aquí tengo algunas de ellas, ahí se repiten algunas que hemos visto y también agregan algunas más con respecto a las etiquetas que se ponen acá para qué son buenas estos aplicativos. Por ejemplo, tenemos para páginas web, para la automatización de integraciones, aplicativos móviles, aquí está lo que hemos visto, monetización y pagos, la base de datos Airtable, por ejemplo, lidera esto, para lo que es inteligencia artificial, data science, también hay algunas. Entonces, ya para cerrar, tengo aquí unos beneficios para las empresas, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer esto? Un desarrollo más rápido y fácil, ¿no? Lo que ya se había comentado. Un desarrollo rápidamente, tener el aplicativo sin invertir mucha cantidad de dinero y muy sencillo. Son amigables, definitivamente. Luego tenemos un impulso para la transformación digital del negocio también, porque de todas maneras, si queremos nosotros, y por ejemplo, estamos iniciando, somos emprendedores, generalmente hacemos de todo, pero tenemos que delegar, ¿cierto? Y cuando delegamos, podemos delegar a personas o podemos delegar a estos RPAs, o estos robots, digamos, estos procesos robóticos. Entonces, lo ideal es a estos procesos robóticos que hagan todo por ti, ¿no? Mientras tú estás haciendo otras cosas, que esto de manera automática te vaya administrando tus potenciales clientes o posibles clientes. De alguna forma vas transformando digitalmente tu propio emprendimiento. No necesitas saber de programación, ya les comenté, no necesitas saber de programación de cualquier carrera, cualquier persona de cualquier carrera puede hacer esto. Simplemente es revisar un poco, porque ya incluso existen plantillas y tutoriales dentro de las mismas plataformas que te ayudan a poder interpretar cada uno de los bloques y en una semana podrías crear algo bien interesante, ¿no? Yo lo apliqué incluso en la docencia para hacer mejor la interacción de los estudiantes con ciertos temas y tuve muy buenos resultados, de hecho, en cuanto digamos, a la interacción y la vivencia de un tema específico, ¿no? Entonces se puede acoplar a cualquier tipo de rubro, no necesariamente para el tema de tecnológico o recabar información de clientes, ¿no? Sino también para distintos tipos de público. Integración con otros aplicativos. Muchos de estos no-codes se integran con otros aplicativos. Como les dije, por ejemplo, el Lambot, que se integra con Zapier, se integra con Google Sheets, ¿no es cierto? Con Google Drive, se integra con Gmail, se integra con Mailchimp, se integra con Airtable, que les comenté. O sea, se integra con varias aplicaciones que hacen que sea más automatizado el proceso de la interacción con el cliente. O sea, es una de las cosas maravillas importantes. Obviamente la versión pagada es la que tiene mayores prestaciones, pero la versión gratuita también te ayuda a poder tener tus primeros pasos. Mejorar la experiencia del cliente, definitivamente, como les comenté, esta experiencia muy buena. Se puede hacer muchas cosas para mejorar la experiencia del cliente. Potente gestor documental también, como les dije, para poder recabar información y almacenarla también. Okay, entonces, en otras palabras, el no-code es una de las herramientas dentro de este gran conglomerado de los RPA que ayudarían definitivamente a reducir los costos y hacer mayor accesible y a una forma de tecnología para empresas emergentes y empezar a la transformación digital también. Bueno, eso sería un pincelazo rápido de lo que se puede hacer con estas plataformas y de las tecnologías emergentes para poder llegar al tema de buscar la innovación definitivamente en nuestros procesos, en nuestros productos también o servicios también. Así es. Me parece que estoy en el tiempo, creo que sí, ¿no? Pues estamos a las 7. Sí, no, estamos en el borde. Mucho más bien agradecidos en Management Perú por habernos acompañado el día de hoy con este tema relevante sobre el no-code, ¿no? Es una alternativa que está entrando con fuerza y las empresas pueden hacer uso de ello para poder desarrollar sus ideas tecnológicas.
Nuevamente, Wilton, gracias y esperamos volver a contar con tu participación en la próxima oportunidad. Sí, gracias, Dan, definitivamente, ¿no? Y igual, mis datos de contacto están ahí en la publicación. Agradezco a Management Perú, a ti, Dan, por la oportunidad. Y bueno, espero que también sigamos viendo más adelante en otra ocasión también con otros temas. Correcto. Coordinamos, Wilton. Gracias. Hasta luego. Felices Muchas gracias. fiestas. Hasta luego. Igualmente, un abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao.